nosotros de la defensa jurídica del Estado. Doctor Camilo Gómez Alzate, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo ha estado? Pues no tan bien como usted, pero ahí tratando de sobrevivir y en la lucha. Doctor Camilo, no le vamos a preguntar las incidencias y el desarrollo de este proceso contra Gustavo Petro, contra él en particular, pues porque eso ya está sabido, y cuántos son los dólares que hay que pagarle y los paga la nación y ya se verá qué pasa con eso. Pero el tema importante es saber qué va a pasar con todos los demás casos similares, todos los que fueron juzgados y condenados disciplinariamente por la Procuraduría, por la Contraloría, por las Contralorías y las Procuradurías regionales. Por ahora hacemos referencia solamente a los que han sido elegidos por voluntad, por mandato popular en unas elecciones, pero la ley no hace esa distinción. Este no es un tema que puede presentar un verdadero alud de demandas contra el Estado. Sin duda, yo creo que más de uno, sobre todo más de un corrupto, va a intentar aprovechar la posición que genera Gustavo Petro en esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo considero personalmente que todas las decisiones, y lo dice la misma Corte Interamericana, tomadas anteriormente fueron tomadas por la Procuraduría y la Contraloría bajo una presunción absoluta, no solo de legalidad, sino de convencionalidad. Es decir, nuestra Corte Constitucional había dicho ya que la ley de la Procuraduría y las decisiones que se toman en la Contraloría estaban ajustadas no solo a la Constitución, sino por lo tanto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente intentarán vía tutela o vía demandas de reparación tratar de recuperar sus puestos, etcétera, pero haremos lo posible. Creo que es una consecuencia que va a traer una enorme discusión, pero a mi juicio la decisión opera primero de manera individual para Gustavo Petro y segundo implicará que las decisiones hacia futuro sean las que tengan que ir adecuándose en el tiempo prudencial que la misma Corte Interamericana le otorgó al Estado colombiano. Pero el punto, para mi gusto, más delicado de las consecuencias es que la Corte Interamericana se le olvidó, o ni siquiera se le olvidó, sino simplemente hizo caso omiso del principio de subsidiariedad, es decir, que ella solamente puede entrar a operar cuando la justicia colombiana no lo ha hecho. Y en el caso de Gustavo Petro, el Consejo de Estado hace varios años ya había restituido todos sus derechos y había condenado incluso al pago correspondiente al Estado colombiano. Entonces, la consecuencia de que una Corte Internacional deje de lado ese principio de complementariedad o subsidiariedad me parece que también es un efecto muy complicado. Bueno, doctor Camilo, nuestra preocupación mayor es por el futuro, porque si esto es como dice la Corte Interamericana y el texto del tratado parece confirmarlo, la única manera de castigar con la destitución de un empleo, de un cargo, es a través de sentencia penal ejecutoriada, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con todo el régimen disciplinario de la Procuraduría, de la Contraloría, de los órganos regionales que hacen esas mismas veces? ¿Qué va a pasar para el futuro? Porque ahora sí estamos advertidos. Ya no es cosa pues de que es que no había leído la convención, que parece que nadie la leyó. Yo me culpo, yo me incluyo entre los muchos que no vimos esa convención, y es clarísima en el artículo 23 que se trata de un derecho que no puede ser eliminado sino a través de sentencia judicial de los jueces, sentencia judicial en el orden penal. Entonces, aquí tenemos un desafío hacia el futuro de unas proporciones muy grandes. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es cierto que tenemos un enorme desafío, pero yo quiero precisar que no es que a Colombia se le hubiera pasado por años enteros
la existencia de esa norma en la Convención Interamericana. La norma está, pero Colombia la había interpretado de una manera mucho más amplia y no de una manera taxativa, porque no se puede interpretar de una manera aislada como la hizo la Corte. También tenemos que ver otros instrumentos como la Carta Democrática de Lima y como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que obliga a los estados a diseñar distintos mecanismos, incluso no judiciales, para atacar el flagelo de la corrupción y en buena parte lo que sucede con la Contraloría y la Procuraduría es eso, que son instrumentos autónomos que no dependen del Ejecutivo, que tienen procedimientos reglados para imponer las sanciones. Entonces la interpretación que se había dado, incluso por nuestra Corte Constitucional, era que los procedimientos sí estaban ajustados a la Convención. Me parece que la Corte Interamericana no tuvo en cuenta el resto de tratados posteriores a esa norma. Hay que acordarse, doctor Fernando, que la Convención Interamericana fue aprobada por los estados en un momento en que en Latinoamérica gran parte de los estados tenían un régimen dictatorial, salvo Colombia. Ahora es lo contrario, salvo Venezuela y Nicaragua, pues los estados del continente tienen un sistema democrático y yo creo que la interpretación correcta era la que estaba haciendo Colombia. Usted se imagina, por ejemplo, interpretar la convención para llevar ante un juez penal a un funcionario de elección popular porque llegó borracho 3 veces, que es una falta gravísima contemplada en el Código Disciplinario Único, o cuando hay una intervención en política, convertir eso en penal. Y adicionalmente usted mencionaba otra cosa con la cual coincido plenamente. La ley colombiana no tiene una diferencia entre funcionarios de elección popular y de no elección popular. Colombia tiene 1.200.000 aproximadamente funcionarios públicos, de los cuales 20.814 son de elección popular. Es decir, la Corte genera una discriminación entre los funcionarios de una y otra categoría con aplicación de normas distintas, lo cual obviamente también genera un problema de constitucionalidad interno, porque nuestra Constitución es muy clara en cuanto al principio de igualdad entre los ciudadanos frente a la ley. Y que donde el legislador no distingue, no corresponde al intérprete distinguir. Indudablemente. Eso está claro, esa distinción entre personas de elección popular y personas que no son de elección popular no existe en el tratado, no existe. Se refiere a todos, y todos son todos. Entonces, ahí tenemos unos problemas enormes que plantea esta sentencia, que tiene un valor pues muy relativo por lo que se refiere a un señor que se llama Gustavo Petro. No, el valor es la implicación que esto tiene para el futuro, para la estructura disciplinaria en Colombia, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría, como de las entidades de control regionales, que entonces quedan privados del elemento fundamental, que es la destitución del funcionario corrupto o del funcionario delincuente, porque pues los casos simplemente disciplinarios que no son delitos, pues entonces se manejarían de una manera, pero los que son delitos se manejan de otro, y quién marca la distinción y quién decide. El legislador lo puede hacer libremente o está sometido a alguna disposición de carácter internacional. No cabe duda, doctor Camilo Gómez Alzate, de que este es un problema de enormes proyecciones y de grande perplejidad para el orden jurídico en Colombia. Ahora estamos eligiendo procurador. ¿Qué procurador vamos a elegir? Un procurador que tiene poder disciplinario de acuerdo al Código Disciplinario Único y puede destituir, o un procurador que no puede destituir porque es función reservada a los jueces penales en un proceso penal. Me parece que la diferencia entre una cosa y otra es fundamental, ¿no, doctor Gómez? Sí, es muy importante, y además fíjese, los efectos del caso tienen algo muy curioso que usted acaba de citar. Para efectos de Gustavo Petro, el fallo, aparte de $10,000 de indemnización moral de los 40,000 que pedía, no tiene ninguna implicación porque las cortes internas, el Consejo de Estado específicamente, ya había resuelto todo. Es decir, Gustavo Petro no gana prácticamente nada distinto de lo que ya había ganado con la decisión del Consejo de Estado
e incluso con otras decisiones tomadas en los tribunales administrativos frente a decisiones de la Contraloría. Pero Gustavo Petro, por ejemplo, le niega a la Corte la solicitud que hizo de que Colombia fuera responsable por discriminación, por trato discriminatorio. Eso la Corte lo niega. La Corte le niega a Gustavo Petro que Colombia hubiera violado sus garantías a la integridad. La Corte le niega a Gustavo Petro la solicitud de derogar la ley de delitos electorales. Le niega a Gustavo Petro la solicitud de dejar sin efectos una sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, si uno hace la lista de lo que la Corte Interamericana le niega a Gustavo Petro, pues es muy amplia y muy le niega más cosas de las que le concede. Y las que le concede, aparte de los $10,000 y los gastos de los abogados, pues ya se las había concedido el Consejo de Estado al decir que el procedimiento, no sus conductas, sino el procedimiento, no eran ajustados a la ley. Y eso sí, el efecto es entonces que nos metemos en un berenjenal complicadísimo para distinguir ahora que una conducta, una misma conducta, si es si un funcionario de no elección popular incurre en una conducta, se castiga de manera distinta a si un funcionario de elección popular incurre en la misma conducta. Es decir, la propia Corte Interamericana, que debe velar por los derechos de todos, genera una discriminación en el tratamiento frente a unos y otros funcionarios. Nada menos que eso, doctor Camilo Gómez. Esta sentencia de la Corte no la hemos entendido y nos hemos dedicado a saber quién paga los $10,000 y si no se pagan y si Gustavo Petro o no Gustavo Petro. Eso es completamente secundario. Es un tema subalterno frente al gran tema. ¿En qué queda el poder disciplinario en Colombia ejercido por la Procuraduría y la Contraloría principalmente? ¿En qué queda ese poder disciplinario? ¿Y cómo se aplica por igual a todas las personas? Doctor Camilo Gómez, a estudiar el tema porque me parece que son muchas las preguntas que usted le harán y será grande el la luz de cuestiones que se presenten a su consideración en las que usted tenga que intervenir. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad, doctor Camilo Gómez Alzate. Fernando, usted muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ya oyeron al doctor Camilo Gómez, ¿no? De acuerdo con nosotros, el tema de Petro, si ya se le pagó, si no se le pagó, si son $10,000, si no son $10,000, eso es subalterno. Gran tema, el poder disciplinario del Estado no judicial.